Hace algunos años, mi familia y yo decidimos hacer una escapada a las montañas de Apalachia para disfrutar de un fin de semana de camping. Como amante de la naturaleza, estaba emocionado por la oportunidad de sumergirme en la belleza y tranquilidad de este lugar tan impresionante. Sin embargo, lo que experimentamos allí fue más allá de cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Llegamos a nuestro destino justo antes del anochecer. El aire estaba fresco, y el sol se estaba poniendo detrás de las majestuosas montañas. El silencio de la naturaleza era lo único que se podía escuchar, y nos alegraba alejarnos del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Elegimos un lugar para establecer nuestro campamento cerca de un arroyo, rodeado de árboles frondosos y exuberantes. Todo parecía perfecto. Mientras mi esposa y mis hijos empezaron a preparar la cena, decidí explorar un poco los alrededores. Mientras caminaba por el bosque, tomé algunas fotografías de la hermosa naturaleza que me rodeaba. Sin embargo, a medida que el sol se ponía más y más, empecé a notar algo extraño. Había un olor extraño en el aire, como a carne podrida. Al principio lo ignoré, pensando que podría ser un animal muerto cerca, pero a medida que seguía caminando, el olor se hacía más y más fuerte. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada. Me dije a mí mismo que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no pude evitar sentirme cada vez más inquieto a medida que avanzaba por el bosque. Finalmente, decidí regresar al campamento y contarles a mi familia lo que había experimentado. Sin embargo, cuando llegué allí, mi esposa y los niños estaban profundamente dormidos en sus sacos de dormir. No quise preocuparlos, así que decidí guardar mi experiencia para mí mismo. Esa noche, no pude dormir bien. Me quedé despierto escuchando los sonidos de la naturaleza y mirando las sombras que se proyectaban en la tienda. De repente, escuché un sonido que me hizo helar la sangre. Era un ruido de arrastrar y gruñir que venía del exterior. Mi cuerpo se puso rígido mientras me escondía en mi saco de dormir, tratando de no hacer ningún ruido. El sonido continuó por un tiempo, pero finalmente se detuvo. No pude dormir el resto de la noche, convencido de que había algo ahí fuera en el bosque. A la mañana siguiente, decidimos hacer una caminata por las montañas. A pesar de mi experiencia de la noche anterior, no quise dejar que arruinara nuestro fin de semana. Además, mi familia no había escuchado nada, y no quería preocuparlos. Mientras caminábamos por el bosque, volví a sentir ese olor nauseabundo. Esta vez, todos lo notaron. Mi esposa pensó que podría ser un animal muerto, pero mi hijo de 8 años decía que podía ver sombras moviéndose en los árboles, pero cada vez que los miraba, no había nada allí. Decidimos seguir adelante y dejar de prestar atención a eso. Pero entonces, mientras caminábamos cerca de un acantilado, escuchamos un fuerte grito. Era un sonido inhumano, como si fuera un animal y un humano al mismo tiempo. Todos nos detuvimos en seco y nos miramos, con miedo en nuestros ojos. Mi esposa decidió que era hora de regresar al campamento y pasar el resto del día allí. Cuando llegamos, decidimos no mencionar nada de lo que habíamos experimentado a nuestros hijos. No queríamos asustarlos, pero a medida que anochecía, todos nos sentíamos cada vez más inquietos. Mi esposa y yo decidimos no encender ninguna linterna y tratar de dormir temprano para ver si eso nos ayudaba a calmarnos. Pero esa noche, tuve una pesadilla muy vívida. Soñé que estaba caminando por el bosque y me encontré con una criatura extraña y aterradora con ojos rojos y garras afiladas. Me desperté sudando y traté de calmarme, diciéndome que solo era una pesadilla. Sin embargo, esa misma noche, mi esposa también se despertó gritando. Había tenido el mismo sueño que yo. A la mañana siguiente, decidimos dejar la montaña de inmediato. No podíamos soportar otro día de esa experiencia aterradora. Mientras empacábamos nuestras cosas, mi esposa notó que había marcas extrañas en la tienda. Eran como garras, y parecían haber sido hechas por algo muy grande y fuerte. Mientras mirábamos a nuestro alrededor, encontramos más marcas en los árboles cercanos. Estábamos aterrorizados y comenzamos a empacar a toda prisa. Cuando finalmente llegamos al auto y nos íbamos, vi algo que me helaba la sangre. En el borde del bosque había una figura oscura, con ojos rojos brillantes, mirándonos fijamente. Aceleramos tan rápido como pudimos y no miramos atrás hasta que salimos de las montañas. Nunca volvimos a las montañas de Apalachia después de esa experiencia. Durante mucho tiempo,
Mantuvimos esto en secreto, pensando que nadie nos creería. Y yo, por mi parte, no tengo la intención de regresar nunca más a esas montañas. Para dar contexto, soy un explorador profesional de la naturaleza salvaje. Desde joven, mi pasión se ha centrado en la naturaleza salvaje. He caminado por terrenos difíciles en muchos países. Conozco la naturaleza salvaje como si fuera mi propio hijo precioso. Investigo qué fauna específica habita en la zona antes de salir de excursión, para saber a qué estar preparado. Eso es lo que hace que esta experiencia sea aún más aterradora. Un día, mientras navegaba por un sitio de viajes para Virginia Occidental, vi un anuncio emergente de un sendero de montaña específico. Nada parecía fuera de lo común durante la investigación, y realmente parecía ser el lugar ideal para hacer senderismo, conduciendo a una hermosa vista que mostraba un lago azul magnífico. Al investigar el sendero, se mencionaba que la zona era muy aislada, con el pueblo más cercano a 123 millas de distancia. Parecía muy atractivo. Por supuesto, tenía la flora y fauna normales de la región, y no parecía extraño. Se mencionaba que no había que molestar a la fauna silvestre, y que se debía tener cuidado con dónde se pisaba debido a los muchos apoyos falsos que podrían ceder y hacerte caer por el acantilado. En general era solo el sendero de montaña normal. Pasé aproximadamente un mes preparándome para este viaje. Me aseguré de contactar a todos los que conocía, para que supieran dónde estaba en caso de que desapareciera. Luego conduje hasta allí y comencé mi caminata. Una vez allí, disfruté de la belleza de todo. El comienzo del sendero tenía una vista de muchas cumbres mirándote, y pensé cómo la vista parecía dioses gigantes, sobresaliendo sobre el mundo. Luego comencé el sendero. Al principio todo estaba bien. Era tu sendero de montaña típico. Me aseguré de tomar un descanso cada 15 minutos más o menos, para no trabajar demasiado y tener que rendirme. Fue alrededor de mi quinto descanso que las cosas empezaron a parecer extrañas. Los pájaros dejaron de cantar, y no podía oír el chasquido de los insectos. Ni siquiera oía el viento soplar entre los árboles. Era como si todo hubiera desaparecido. Después de unos 5 minutos, volví a empezar la caminata. Estaba un poco nervioso y tenso, porque yo era la cosa más ruidosa allí. Se sentía mal, como si me estuvieran observando, observado por alguna fuerza malévola, jugando conmigo. Continué, hasta alrededor del descanso número 20. Me detuve, saqué mi botella de agua, como lo había hecho varias veces antes. Pero mientras me llevaba la botella a los labios, me di cuenta de que algo no estaba bien. Oí crujir ramitas, a unos 10 pies detrás de mí. Tiré mi botella de agua, y me di la vuelta para ver qué había oído. No puedo describir exactamente lo que vi. Eso es un poco difícil. La criatura que vi era vagamente humanoide, bípeda, con piel pálida, como pasta. Sin embargo, su rostro no lo era. Tenía ojos que solo puedo describir como demasiado grandes para caber en su rostro. Su cara, aunque pequeña, todavía rodeaba los ojos, pero juro que sus ojos eran demasiado grandes. La boca de la criatura era indescriptible, pero creo que lo más cercano que podría usar para que te lo imagines sería decir que estaba en algún punto entre una boca humana y la de un perro, con 5 capas de dientes afilados como cuchillos. Sus manos eran increíblemente grandes, del tamaño de mi brazo, con dedos largos y delgados para que coincidieran. Acerca del resto de ella, no puedo describirlo realmente. Era una especie de borrosidad, casi difícil de ver. Eso es todo lo que recuerdo sobre su mitad inferior. Me quedé quieto, mirando a la criatura. Todavía no me había notado, pero no pasaría mucho tiempo antes de que lo hiciera. Fue entonces cuando empecé a estornudar, y luego la criatura realmente me notó. Volvió la cabeza, pero en lugar de atacarme, habló. «Ahnilla», dijo, con una voz gutural profunda. «No entiendo», dije, confundido, sorprendido por su habla. Me miró, empujó la cabeza hacia adelante, como para decir «vete». Entonces empecé a correr, huyendo con miedo. Me aseguré de que no me siguiera y corrí hasta llegar a mi coche. Recientemente intenté investigar, pero no he encontrado nada al respecto. Pero lo que sé es que habló en Cherokee. Me dijo que me fuera. He investigado la región y he visto que muchas personas han desaparecido allí. Ahora pienso en el pesar humano en los ojos de esa criatura,
y creo que sé por qué quería que me fuera. La idea de hacer senderismo en las montañas de los Apalaches siempre me había emocionado. Mis amigos y yo habíamos planeado este viaje durante meses, y finalmente llegó el día de aventurarnos en la naturaleza salvaje. Nunca podría haber imaginado que esta experiencia sería tan aterradora y traumática. Eran las 8 de la mañana cuando mi amigo Eric y yo comenzamos nuestro viaje hacia las montañas. Ambos estábamos ansiosos por el desafío y emocionados por todo lo que nos esperaba. Traíamos suficiente comida y agua para un par de días, además de nuestro equipo de campamento. Planeábamos acampar en lo alto de una de las montañas para disfrutar de la vista y la naturaleza nocturna. Nuestro primer día de senderismo fue increíble. El aire fresco, los hermosos paisajes y la sensación de alejarnos de la ciudad nos dieron una sensación de libertad. Eric y yo caminamos por horas, hablando y riendo sobre nuestras aventuras pasadas y nuestros planes para el futuro. Todo era perfecto hasta que la noche cayó sobre nosotros. Decidimos acampar cerca de un pequeño arroyo y encendimos una fogata para cocinar nuestra cena. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por los sonidos de la naturaleza. Pronto nos acurrucamos en nuestras tiendas de campaña y nos dormimos, cansados pero felices. Fue en medio de la noche cuando me despertó un grito ensordecedor. Salté de mi tienda de campaña y encendí mi linterna para ver lo que estaba pasando. Para mi horror, vi que Eric había desaparecido. Su saco de dormir estaba vacío y no había rastro de él en el campamento. Corrí por la colina, llamando su nombre con la esperanza de encontrarlo, pero no había señales de él. Estaba a punto de regresar al campamento cuando algo me atrajo hacia una cueva cercana. Sentí una extraña atracción hacia ella, como si algo me estuviera llamando. Encendí mi linterna y comencé a explorar la cueva, pero cada paso que daba me hacía sentir más y más incómodo. La cueva se volvía más estrecha y oscura, y de repente sentí una presencia detrás de mí. Instintivamente me di la vuelta y vi una figura alta y oscura parada frente a la entrada de la cueva. No podía ver su rostro, pero su silueta era grotesca y maligna. Comencé a retroceder lentamente, pero tropecé con una roca y caí al suelo. La figura comenzó a caminar hacia mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y emitía un ruido gutural que me puso los pelos de punta. Cerré los ojos con fuerza y esperé lo peor, pero de repente todo se detuvo. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido, y la noche estaba en calma. Me levanté y corrí hacia mi campamento, temblando y sudando. No podía creer lo que acababa de pasar. ¿Qué era esa criatura? ¿Dónde estaba Eric? Llegué al campamento y vi que Eric estaba allí, acostado en su saco de dormir y cubierto de sangre. Corrí hacia él y lo revisé, encontrando heridas por todo su cuerpo. Estaba vivo pero inconsciente. Lo llevé a la cueva y lo tendí en el suelo, encendiendo una fogata cercana para mantenerlo caliente. No podía entender lo que había sucedido, pero sabía que necesitábamos ayuda urgente. Al amanecer, dejé a Eric en la cueva y salí en busca de ayuda. Después de horas de caminar por las montañas, finalmente encontré a un grupo de rescatadores. Les expliqué lo que había sucedido y los guié hacia la cueva. Al llegar allí, los rescatadores revisaron a Eric y lo llevaron a un hospital cercano. Me dijeron que lo habían encontrado en la parte inferior de un acantilado, gravemente herido y en estado de shock. Los médicos dijeron que era un milagro que estuviera vivo, pero lo que me dijeron después me dejó sin aliento. Pensaban que Eric había sido atacado por un animal salvaje, probablemente un oso o un lobo. Pero yo sabía la verdad. Había sido esa criatura extraña y grotesca que había encontrado en la cueva. Incluso después de que Eric se recuperara, nunca hablamos de lo que sucedió aquella noche en las montañas. Los doctores y rescatadores insistían en que era solo su trauma lo que lo hacía pensar que había sido atacado por una criatura. Pero yo sabía que era real. Algo extraño y peligroso había acechado esas montañas y había sido testigo de ello. Nunca volví a las montañas de los Apalaches después de ese incidente. El recuerdo de esa criatura todavía me aterroriza y me pregunto qué podría haber sucedido si no hubiera sido tan afortunado esa noche. A veces me pregunto si fue solo mi imaginación. Pero una parte de mí siempre sabrá que esa criatura existe en algún lugar de esas montañas. Y que siempre habrá un lugar en las sombras donde ella espera su próxima víctima. Lo juro, con el mayor honor que puedo reunir, que todo en esta historia es verdadero, relatado lo más lúcidamente posible. Todo es verdad,
por más que deseara que no lo fuera. No hay mucho que hacer en las partes rurales de Pensilvania. Como en la mayoría de las partes de América rural, los pasatiempos populares incluyen embriagarse hasta quedar en un estado de estupor y conducir Ford F-150 del 1983 sin inspeccionar, doblando el límite de velocidad por estrechas carreteras poco mantenidas. Yo, sin embargo, me ocupo, cuando puedo, cazando. Se le tacha de práctica bárbara y cruel, pero siempre he encontrado consuelo en el bosque que es imposible de encontrar en el ambiente estrecho y demasiado cercano de un pequeño pueblo. Esta temporada en particular, estaba fuera a principios de noviembre, en un bosque en las estribaciones de los Apalaches, a pocos minutos de mi casa al noroeste de Harrisburg. Era finales del otoño, y el flujo constante de turistas de follaje, lo que los lugareños llaman leaf peepers, estaba comenzando a disminuir. Algunos árboles aún ardían en un rojo anaranjado ardiente, pero la mayoría comenzaba a marchitarse, preludiando un invierno inusualmente severo. Las hojas que caían creaban una cortina de descomposición que se movía como una tormenta de arena en cámara lenta, envolviéndome y aislándome de mi entorno, y crujiendo suavemente bajo cada paso. Avanzaba por el templo de rojo y dorado, alerta ante los ligeros pasos de mi presa. El ciervo de cola blanca, mi Winchester 30-06, se balanceaba en mi espalda mientras caminaba. El arma era excesiva para un ciervo, pero no valía la pena correr riesgos alrededor de presas más grandes como alces y osos negros. Este bosque era territorio nuevo para mí, un cambio refrescante después de que senderos pavimentados y urbanizaciones comenzaran a rodear los terrenos de caza de mi infancia. Mientras caminaba, comencé a bajar la guardia, perdiendo el enfoque en la vida silvestre y quedándome absorto en la belleza natural del área. Me distraje tanto, mirando las hojas que caían, que tropecé con una raíz de árbol serpenteando por la alfombra. La seguí con los ojos hasta su terminación, en la base de un roble masivo y nudoso. El tronco era enorme, pero el árbol era achaparrado, ennegrecido por la edad y dividido por la mitad como si hubiera sido por un acto de Dios. Esta historia podría haber terminado allí mismo si no fuera por un olor que llegó a mí mientras pasaba junto al árbol. Se deslizaba desde la base del árbol a través de un barranco en el suelo, hasta el sendero elevado por el que caminaba, apartando el fresco olor del bosque. Mi primer pensamiento fue en un animal muerto, lo que podría significar que había un oso en la zona, así que rodeé el árbol para echar un vistazo. No había cadáver, pero la escena en la base del árbol se asemejaba a un homicidio. Grumos oscuros y apelmazados de pelo salpicaban el sotobosque, y un fluido negro viscoso se dirigía desde el bosque hacia un hueco ensombrecido por una raíz titánica, que se adentraba profundamente en la tierra. Toda la imagen estaba acentuada por el mismo olor rancio, un espeso aroma a cobre mezclado con muerte. No estoy acostumbrado a escenas ásperas, incluso perturbadoras, pero este olor me hizo retorcer involuntariamente, y el agujero me desconcertó profundamente, como si hubiera tropezado con algo que nadie debería ver nunca. Conmocionado, volví al sendero y, contra mi mejor juicio, reanudé mi búsqueda de un ciervo. El sol comenzó a brillar directamente sobre mí con toda la claridad de un día de invierno, arrojando una luz exigente sobre el bosque y debilitando mi determinación. Acababa de empezar a desempacar mi almuerzo cuando algo empezó a molestarme. No podía ponerle el dedo a qué era, pero me sentía inquieto, por falta de una palabra mejor, como si no debiera quedarme quieto. Sin siquiera darme cuenta, comencé a escanear mi entorno en busca de algo, cualquier cosa. Estaba regresando a mi almuerzo cuando lo entendí. El bosque estaba en silencio, sin pájaros cantando, sin insectos zumbando. Incluso el susurro de los árboles en el viento se había detenido en una ominosa quietud. A medida que el significado de esta realización comenzaba a hundirse en mí y me ponía de pie, ocurrieron dos cosas en rápida sucesión. Una rama considerable se partió a unos cientos de metros de distancia, y un chillido impío penetró el aire de noviembre. Nunca había escuchado un sonido como ese, antes o después. Era como si la tierra misma se abriera y el infierno se abriera, justo lo suficiente para resumir el sufrimiento de los condenados en un rugido ensordecedor. Aterrorizado, me abalancé hacia mi rifle, me apoyé contra un árbol y comencé a escanear el sotobosque. Algo grande se movía por el suelo del bosque, pero no podía ver qué era gracias a la cortina de hojas que caía a mi alrededor. Rápidamente, retrocedí en la dirección de la que había venido,
obligándome a no mirar hacia atrás. Después de todo, ¿qué animal acecharía activamente a un humano sin ser provocado? Había perdido el sonido de la criatura, y había comenzado a relajarme un poco, cuando me golpeó una realización que me heló los huesos. Los sonidos del bosque habían regresado detrás de mí, pero los árboles frente a mí estaban tan silenciosos como una tumba. Lo que sea que había encontrado, probablemente la misma bestia que hizo el desastre bajo el roble, había vuelto en un intento de atraparme. Verdaderamente asustado en este punto, me arrastré fuera del sendero hacia un barranco de rocas, con la espalda contra una húmeda pared de roca. Avancé sin apartar la mirada del sendero hacia una cueva, esperando ocultar mi hiperventilación y los dientes que castañeteaban de lo que me estaba acechando. Solo habían pasado unos minutos cuando escuché el crujido de hojas y un profundo y demoníaco resoplido. Se detuvo en el sendero sobre mi escondite, y contuve la respiración, rogando que mi corazón se detuviera para estar completamente en silencio. La criatura había comenzado a moverse cuando mi arma, apoyada contra la roca, resbaló por la superficie resbaladiza. Cayó al suelo, reverberando más fuerte que una sirena de alerta aérea en el nítido aire otoñal. Mi corazón se hundió al escuchar los pasos avanzando por las rocas y acercándose a mí. Me arrastré dolorosamente lento hacia mi rifle, cada músculo de mi cuerpo tan tenso que parecía a punto de reventar. Me detuve para tranquilizarme, y escuché la respiración justo afuera de la entrada de la cueva. Era una respiración ahogada, babosa, una respiración antinatural que inspiraba visualizaciones de torcidas corrupciones de humano y bestia, un demonio de retazos de animal y hombre. Al alcance de mi arma, casi muero, porque mientras extendía mi mano también lo hizo él. En lugar del suave barniz del guardamanos de mi rifle, mi palma encontró un pelaje áspero y desgarrado, cubierto de barro y unido a un brazo delgado y musculoso. La bestia gritó, y mientras me ponía el rifle al hombro y disparaba a ciegas desde la abertura, vislumbré un colmillo amarillento y un ojo rojo sangre, un ojo que reflejaba un odio más antiguo que el hombre. Un odio que decía: este es mi bosque. Puedes haberlo alterado con tu presencia, corrompido, pero yo estaba aquí antes que tú y estaré aquí después. La voluntad humana palidecía ante tal malicia implacable, y retrocedí contra las rocas, ciclando mecánicamente balas fuera de la cueva. Me quedé allí, con la mirada perdida, haciendo esto durante mucho tiempo. Durante la noche y hasta bien entrada la mañana siguiente, más de 18 horas trabajando el cerrojo y apretando el gatillo. Para cuando salí de mi enloquecida neblina de adrenalina, tenía la boca como un desierto, y los dedos como si estuvieran hechos de lienzo estirado sobre polvo. Temblando, alcancé mi botella de agua y la bebí de un trago, derramando la mayor parte sobre mi pecho. Rogando porque la bestia ya se hubiera ido, salí de la cueva y corrí tan rápido como mis endebles piernas pudieron llevarme los 2 kilómetros de regreso a mi camioneta, dejando la mayor parte de mi equipo atrás. Nada me persiguió, pero el sentimiento de ser cazado permanecía. Conduje de regreso al pueblo a 80 millas por hora en un camino de tierra, con los ojos desorbitados por el miedo y las manos agarrando el volante con nudillos blancos. Incapaz de soportar el pensamiento de mi hogar apartado, pasé la noche en un motel del pueblo con una botella de whisky barato y todas las luces de la habitación encendidas. El pensamiento de la criatura no salía de mi mente. ¿Era un demonio liberado en la tierra por algún error divino? ¿O solo un animal? Un críptido perdido en el tiempo y los recuerdos de los árboles. Realmente no quería saberlo, pero no podía, y aún no puedo, dejarlo ir. El miedo eventualmente disminuyó, pero mientras estoy en casa escribiendo esto, juro, mano en el corazón, que puedo escuchar un aullido resonar entre los árboles y a través de las montañas, diciéndome que nunca podré descansar, nunca olvidar. Soy un guardabosque en las montañas de los Apalaches, y he visto cosas que nadie creería. He sido testigo de desapariciones inexplicables, criaturas aterradoras, y encuentros con lo desconocido. Pero la historia más escalofriante que tengo para compartir es mi encuentro con el Wendigo. Todo comenzó hace unos años, cuando recibí mi asignación como guardabosque en una de las áreas más remotas de los Apalaches. Mi deber era vigilar y proteger el parque natural, asegurándome de que los visitantes siguieran las reglas y mantuvieran el lugar limpio. Al principio todo parecía ser una rutina normal, pero pronto me di cuenta de que algo estaba mal en estas montañas. Un día, mientras patrullaba el parque, me encontré con una familia de excursionistas que estaban completamente aterrorizados.
Me contaron que su hijo de 10 años había desaparecido mientras jugaba en los alrededores. Habían buscado por todas partes, pero no pudieron encontrarlo. Me uní a la búsqueda y recorrí el área durante horas, hasta que finalmente encontré al niño, aterrorizado y temblando, detrás de un árbol. Cuando le pregunté qué había pasado, solo pudo decir que había visto una criatura con cuernos y ojos rojos que lo había estado observando. Al principio, pensé que era solo la imaginación de un niño asustado, pero pronto empecé a escuchar más y más historias sobre encuentros con criaturas extrañas en estas montañas. A menudo, los visitantes informaban haber visto figuras humanoides, con cuerpos flacos y extremidades largas, acechando entre los árboles. Incluso algunos afirmaban haber sido perseguidos por estas criaturas antes de perderse en el bosque. A medida que las historias se volvían más frecuentes, comencé a notar que muchas personas también desaparecían misteriosamente en los Apalaches, y no solo excursionistas y turistas, sino también residentes locales que habían vivido en las montañas durante generaciones. A menudo, solo se encontraban sus pertenencias, pero nunca se sabía qué les había sucedido realmente. Empecé a preocuparme por la seguridad de los visitantes y mi propia seguridad. Aunque intentaba mantener la calma y seguir con mi trabajo, siempre había una sensación de inquietud y peligro en el aire. Y entonces, finalmente, tuve mi propio encuentro con una de estas criaturas. Era una noche oscura y tormentosa en las montañas. La lluvia caía fuertemente y el viento soplaba con fuerza. Decidí salir a patrullar el parque a pesar del clima, ya que había recibido informes de que un grupo de excursionistas todavía estaba en las montañas y podría necesitar ayuda. Mientras caminaba por el bosque, la lluvia se intensificó y la oscuridad se hizo más densa a mi alrededor. De repente, escuché un aullido aterrador que me hizo detenerme en seco. Miré a mi alrededor, tratando de ver algo en la oscuridad, pero no había nada. Decidí seguir caminando, pero el aullido se repitió, esta vez más cerca, y luego vi algo que me heló la sangre. Una figura alta y esbelta, con la piel cubierta de vello oscuro y ojos brillantes, estaba parada frente a mí. En un instante, supe que era el Wendigo. Había oído las historias, pero nunca creí que pudieran ser verdad. Pero allí estaba, frente a mí, y su presencia era tan aterradora que no podía moverme. Nos quedamos mirando el uno al otro durante unos segundos eternos, hasta que finalmente pude reaccionar y empecé a correr en la dirección opuesta, pero el Wendigo era más rápido que yo. Podía oír sus pasos detrás de mí, y sabía que no podría escapar. Justo cuando estaba a punto de rendirme, salí de los árboles y vi la luz de un campamento cercano. Corrí hacia él y grité por ayuda. Los excursionistas se despertaron y, asustados por mi apariencia, me dejaron entrar en su tienda. Les conté sobre el Wendigo, y para mi sorpresa, ellos también tenían su propia historia. Me dijeron que recientemente habían visto una criatura extraña merodeando cerca de su campamento, pero no tenían idea de lo que era. Después de esa noche, nunca volví a patrullar solo en las montañas. Con el tiempo, aprendí que el Wendigo es una criatura legendaria de las culturas nativas americanas. Se dice que es un espíritu maligno que acecha en los bosques y se alimenta de los seres humanos. Algunos creen que es un ser sobrenatural, mientras que otros creen que es simplemente un animal salvaje con una apariencia aterradora. Pero independientemente de su verdadera naturaleza, una cosa era segura. Nadie que se hubiera encontrado con el Wendigo había sobrevivido para contarlo. Y yo era el primero en hacerlo. Desde ese día, he seguido siendo guardabosque en los Apalaches, pero siempre estoy alerta y preparado para cualquier encuentro con criaturas desconocidas. Y siempre me pregunto cuántas personas más han desaparecido en estas montañas, víctimas del Wendigo o de otras criaturas aterradoras que acechan en la oscuridad. Pero lo que es aún más aterrador es que nunca sabremos la verdad detrás de estos misterios, y solo podemos imaginar lo que realmente sucede ahí.